Que ojo, durante nuestro gobierno llegará a los 500.000 pesos. Eso es lo justo. Propuestas para vivir mejor. Fue una promesa de campaña, subir el sueldo mínimo a 500.000 pesos para cuando termine su mandato en 2026. Desde que comenzó el actual gobierno, el sueldo mínimo tuvo un incremento del orden del 17% nominal y en enero de este año subió a 410.000 pesos. La Central Unitaria de Trabajadores propuso iniciar conversaciones con el gobierno y así pedirle al presidente Boric que adelante su promesa y que el sueldo mínimo de 500.000 pesos no sea un sueño lejano, sino que sea una realidad para este año. Bastante bueno y la idea es que sea antes, lo antes posible, porque ha subido todo, el IPC está en 2 dígitos, entonces sería importante. Por supuesto que es urgente, pero también hay que ser realistas. Tienen que tener por algún lado donde echar mano, y esa era esta reforma tributaria que rechazaron. ¿Qué nos motiva a negociar esa cifra? Los altos costos de los productos que conforman, por ejemplo, la canasta familiar, productos básicos. Además, desde la CUT exigen una fiscalización efectiva a las cadenas de suministros, desde que son fabricados hasta que llegan al consumidor. Aseguran que el SERNAC debe una explicación al alza de los precios del mercado. Creemos que es un deber y un esfuerzo que todos deben hacer en alcanzar este año un salario mínimo que pueda servir a las familias chilenas y este no puede ser inferior a los 500.000 pesos. La CUT considera que la mayor inflación registrada afectó el costo de la vida de los sectores más vulnerables. Es por esto que van a incluir en su petitorio el aumento del sueldo mínimo. Nos casamos a llegar a fin de mes, entonces estaría bueno, la gente necesita un apoyo. Porque no sirve de nada tener, por ejemplo, un sueldo mínimo de 500.000 pesos cuando en las boletas sigue habiendo un IVA, si no me equivoco, ya como del 18%. Entonces no importa en cuánto ingreso uno pueda tener, hay muchos egresos. La ministra del Trabajo indicó que lo que señaló el programa es que esto se tiene que dar dentro del periodo de gobierno y que es algo que se debe reconocer como sociedad, porque el valor del trabajo debe ser debidamente reconocido. Un aumento del sueldo mínimo se debe realizar mientras las condiciones macroeconómicas estén saneadas, que permitan entregar subsidios a pymes, mientras permitan entregar subvenciones a los trabajadores, pero también eliminando incertidumbres que de alguna manera pongan en riesgo la empleabilidad de muchos trabajadores de Chile. Se espera que esta solicitud de la CUT se converse a más tardar en abril próximo, una propuesta que cuenta con partidarios y detractores, pero que de concretarse podría aumentar el sueldo a cerca de 1 millón de trabajadores. Durante nuestro gobierno llegará a los 500.000 pesos. Eso es lo justo. Propuestas para vivir mejor. Fue una promesa de campaña, subir el sueldo mínimo a 500.000 pesos para cuando termine su mandato en 2026. Desde que comenzó el actual gobierno, el sueldo mínimo tuvo un incremento del orden del 17% nominal y en enero de este año subió a 410.000 pesos. La Central Unitaria de Trabajadores propuso iniciar conversaciones con el gobierno y así pedirle al presidente Boric que adelante su promesa y que el sueldo mínimo de 500.000 pesos no sea un sueño lejano, sino que sea una realidad para este año. Bastante bueno y la idea es que sea antes, lo antes posible, porque ha subido todo, el IPC está en 2 dígitos, entonces sería importante. Por supuesto que es urgente, pero también hay que ser realistas. Tienen que tener por algún lado donde echar mano, y esa era esta reforma tributaria que rechazaron. ¿Qué nos motiva a negociar esa cifra? Los altos costos de los productos que conforman, por ejemplo, la canasta familiar, productos básicos. Además, desde la CUT exigen una fiscalización efectiva a las cadenas de suministros, desde que son fabricados hasta que llegan al consumidor. Aseguran que el SERNAC debe una explicación al alza de los precios del mercado. Creemos que es un deber y un esfuerzo que todos deben hacer en alcanzar este año un salario mínimo que pueda servir a las familias chilenas y este no puede ser inferior a los 500.000 pesos. La CUT considera que la mayor inflación registrada afectó el costo de la vida de los sectores más vulnerables. Es por esto que van a incluir en su petitorio el aumento del sueldo mínimo. Nos casamos a llegar a fin de mes, entonces estaría bueno, la gente necesita un apoyo. Porque no sirve de nada tener, por ejemplo, un sueldo mínimo de 500.000 pesos cuando en las boletas sigue habiendo un IVA, si no me equivoco, ya como del 18%. Entonces no importa en cuánto ingreso uno pueda tener, hay muchos egresos.
La ministra del Trabajo indicó que lo que señaló el programa es que esto se tiene que dar dentro del periodo de gobierno y que es algo que se debe reconocer como sociedad, porque el valor del trabajo debe ser debidamente reconocido. Un aumento del sueldo mínimo se debe realizar mientras las condiciones macroeconómicas estén saneadas, que permitan entregar subsidios a pymes, mientras permitan entregar subvenciones a los trabajadores, pero también eliminando incertidumbres que de alguna manera pongan en riesgo la empleabilidad de muchos trabajadores de Chile. Se espera que esta solicitud de la CUT se converse a más tardar en abril próximo, una propuesta que cuenta con partidarios y detractores, pero que de concretarse podría aumentar el sueldo a cerca de 1 millón de trabajadores.